cuando me dejaron solo en ese camino oscuro, con el sonido de los grillos, como única compañía, y el frío de la madrugada, el aire, me cortaba la piel. No, Lori. Simplemente saqué mi teléfono y marqué 13 números, y en menos de 10 minutos, cancelé todo lo que había pagado por esa maldita familia. Los hoteles de lujo donde planeaban quedarse, los restaurantes exclusivos que había reservado, las tarjetas de crédito adicionales que pensaban eran suyos para siempre, todo, mientras se alejaban riendo en el coche que había alquilado, pensando que me habían dejado arruinado. Ya estaba planeando cómo iban a pasar el mayor tiempo posible, .n.h. de sus vidas. Pero todo había comenzado de manera muy diferente. 3 meses hace un tiempo, cuando decidí organizar este viaje familiar. Mi casa olía a canela y café, recién hecho. Era un domingo por la mañana, y la luz dorada se filtraba a través de las cortinas de encaje, que yo misma había bordado años atrás. Ann Michael. Mi hijo estaba sentado en el sofá de terciopelo azul, donde su padre solía leer el periódico. Linda mía, mi nuera fingió admirar las fotos familiares en la repisa de la chimenea, pero noté cómo sus ojos calculaban la valor de cada marco de plata, de cada pieza de porcelana que había heredado de mi madre en Stella. Mi nieta de 17 años era la única que parecía genuinamente feliz de estar allí. Sus ojos brillaban cuando le enseñé las fotos del resort en la costa, las excursiones que tenía planeadas, los restaurantes frente al mar. Comíamos mariscos frescos. Pero incluso entonces, algo en la sonrisa de Linda me inquietó. Era demasiado amplia, demasiado perfecta, como si estuviera posando para una fotografía que nunca sería tomada, mamá. Esto te debe estar costando una fortuna, había dicho Michael, pero no con preocupación, con una extraña curiosidad, como si estuviera evaluando mis finanzas. Linda sintió junto a él, tamborileando suavemente con los dedos sobre el bolso de cuero que le había regalado el año anterior. Sí, Jane, ¿estás segura de que puedes permitirte todo esto? Debería haberme dado cuenta del tono. Entonces, era una investigación, pero solo quería que mi familia volviera a sentir que tenía un propósito, después de tantos años de la soledad, desde que enviudé. Así que sonreí y les dije que no se preocuparan, que había guardado toda mi vida para momentos como .es. Tuan, durante las siguientes semanas. Mientras planeaba cada detalle del viaje, empecé a notar cosas, llamadas susurradas que terminaron abruptamente cuando entré en la habitación. Miradas cómplices entre Linda y Michael durante las cenas familiares. Linda había empezado a preguntarme sobre mis cuentas bancarias, sobre si tenía testamento.es o Viari, quien manejaba mis documentos importantes, todo disfrazado de preocupación filial. Pero había vivido demasiado tiempo como para no hacerlo. Reconocí la codicia cuando la tenía justo delante. La semana antes del viaje, Linda vino en mi casa con una carpeta llena de papeles. Jane, querida, dijo con esa voz melosa que usaba cuando quería algo. Michael y yo hemos estado pensando que, a tu edad, quizás sería mejor que alguien más joven. Administró tus finanzas solo para protegerte. Por supuesto, los documentos estaban en transferencias de cuentas con poderes notariales y cambios en los beneficiarios de mis pólizas de seguro. Todo muy legal, .mu, y conveniente para ellos. Esa noche, mientras creían que dormía, oí ellos planeaban. Linda habló sobre propiedades que podrían vender, inversiones que podrían hacer, cómo estaba perdiendo mis facultades y necesitaba protección. Michael, mi propio hijo, estuvo de acuerdo con todos palabra, como si fuera lo más natural del mundo. Hablaban de mí como si ya me hubiera ido, como si mi único propósito era financiar sus sueños de riqueza. Fue entonces cuando supe que este viaje no sería una reconciliación. Sería una prueba, la última oportunidad para ver si quedaba algo de la familia que había criado, o si simplemente eran extraños esperando mi herencia. El día de nuestra partida llegó con una fina lluvia que golpeaba mis ventanas, como deditos impacientes.
Había preparado mi maleta la noche anterior, doblando cada prenda con el cuidado del Win, que sabe que podría no volver de la misma manera. El aroma a lavanda de mis cajones se adhería a la ropa como un último abrazo desde casa. Linda y Michael llegaron a tiempo, pero algo en sus movimientos también les pareció extraño, coordinados, como si hubieran ensayado cada gesto. ¿Lista para la aventura, mamá?, preguntó Michael, cargando mi maleta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Linda miraba constantemente su teléfono. Sus uñas pintadas de rojo golpeaban contra la pantalla. Stella saltó del auto y me abrazó con el entusiasmo de sus 17 años. Pero incluso ella parecía más tranquilo de lo habitual. Durante el viaje a la costa, me senté en el asiento trasero, viendo a Linda susurrarle cosas a Michael mientras conducía. Cada vez que hacía un comentario sobre los hoteles o las reservas, intercambiaban esas miradas. Anne ya lo sabía muy bien. Linda había empezado a llamarme querida Jane, con una frecuencia que me ponía los pelos de punta. La gente que te quiere no necesita recordártelo cada 5 minutos. Paramos en una gasolinera después de un viaje de 3 horas, mientras Michael llenaba el tanque. Fui al baño y escuché a Linda hablando por teléfono en voz baja. Sí, todo va según lo previsto. Ella no sospecha nada. Mañana por la noche será perfecta cuando esté más cansado y confundido. ¿Se me heló la sangre, plan? Plan. Regresé al coche, fingiendo no haber oído nada, pero a mi mente ya estaba acelerada. Discretamente saqué mi teléfono y revisé mis cuentas bancarias, mis tarjetas, las confirmaciones .p, todas las reservas. Todo estaba bajo mi control. Todo seguía a mi nombre. Pero, ¿qué tenían planeado? Llegamos al primer hotel al atardecer. Era un lugar precioso frente al mar, con palmeras meciéndose suavemente con la brisa salada. El vestíbulo olía a flores tropicales y a madera pulida. Madera. Cuando me acerqué a la recepción para registrarme, Linda se adelantó. Déjame, Jane, debes estar cansada del viaje. Buenas noches, le dijo Anne, la recepcionista, con su mejor sonrisa. Estamos aquí para registrarnos. La reserva está a nombre de Jane Miller. La suite y 2 habitaciones, estándar en habitaciones. Necesitaré una tarjeta de crédito para gastos imprevistos. Extendí la mano para darle mi tarjeta, pero Linda me interceptó. Mejor usa esta, dijo, entregándome una tarjeta dorada que no reconocí. La señora Miller prefiere usar esta cuenta para viajes. El empleado tomó la tarjeta sin preguntar, pero me quedé paralizado. ¿Desde cuándo Linda tenía una tarjeta a mi nombre, de la que no sabía nada? Esa noche, en la cena del hotel, Linda le insistió en pedir los platos más caros del menú. Vamos, Jane, tú pagas todo, deberíamos, disfrútalo. Pero había algo en su tono que me molestó. No era gratitud, era derecho. Como si ella ya consideraba mi dinero suyo. Después de cenar, Michael me acompañó a mi habitación. Mamá, dijo en el pasillo, mañana, Linda y yo queremos hablar contigo sobre algo importante, sobre tu futuro, sobre cómo podemos mejorar. Te ayudaré. Sus palabras sonaban mecánicas y ensayadas. Creemos que has estado muy estresado últimamente, un poco disperso. No es tu culpa. Es normal a tu edad. Cerré la puerta de mi habitación con mi corazón. Latía con fuerza disperso. Esa palabra me siguió mientras me preparaba para dormir. Yo revisé mi bolso 2 veces. Confirmé que mi teléfono estuviera cargado y me aseguré de que tuviera todos mis documentos importantes. Algo me dijeron que los iba a necesitar. A las 2:00 de la mañana, oí voces en el pasillo. Linda y Michael estaban hablando afuera de mi puerta. Tiene que ser mañana, decía Linda. Cuanto más tiempo, cuanto más esperamos, más riesgo hay de que lo descubra. Pero mamá no es estúpida, respondió Michael en un tono que no me había gustado. Nunca antes lo había oído. Fría y calculadora. Tenemos que hacer que parezca natural, como si fuera su decisión. Me acerqué a la puerta y pegué la oreja. El lugar que elegiste es perfecto, continuó Linda. Lejos de todo, sin señal de celular, sin testigos. Cuando la dejemos allí, entenderá que no tiene otra opción. ¿Y si se niega?, preguntó Michael. Ella no lo hará. Sé
negará, estará asustada, sola y sin dinero. Firmará cualquier cosa que le pongamos frente. Me alejé de la puerta, con las piernas temblando. Entendí, la planifica ahora. Me iban a llevar a un lugar aislado. Me iban a abandonar para que firmara los documentos. Tan Linda había traído. Pensaban que sin dinero, sin ayuda, sin opciones, me volvería vulnerable y desesperada. Pero lo que no sabían era que crecí en una época en la que las mujeres tenían que ser más inteligentes que los hombres para sobrevivir, en que desde el momento en que escuché esa primera conversación susurrada, yo también tenía mi propio plan. La mañana siguiente amaneció con un cielo despejado que contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en mi pecho. Me desperté antes del amanecer, como siempre había sido mi costumbre, desde que era joven y trabajaba en la panadería de mi padre. El silencio del Leil Hotel me permitió pensar con claridad mientras veía cómo el amanecer teñía el océano de naranja. Sabía que hoy sería el día, podía sentirlo en cada fibra de mi ser. Durante el desayuno, Linda estaba especialmente atenta conmigo. Me sirvió el café, me untó mermelada en las tostadas, me preguntó si hubiera dormido bien. Su actuación fue perfecta, pero ya conocía el guión en Michael. Revisaba constantemente su teléfono, como si estuviera coordinando algo a Stella. Mi pobre nieta comía en silencio, pero noté cómo me miraba de vez en cuando, con una preocupación que no podía ocultar. Jane, querida, dijo Linda, con delicadeza, secándose los labios con una servilleta. Michael y yo pensamos que sería agradable hacer una excursión especial. Hoy conocemos un lugar hermoso, muy tranquilo, donde podemos hablar de esas cosas importantes que mencionamos ayer. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos tenían esa frialdad que había aprendido a reconocer. Sí, mamá, añadió Michael, es un lugar que Linda descubrió el año pasado. Muy privado, muy especial, perfecto para una familia íntima. O inversaciones. La palabra privado resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Privado significaba aislado, aislamiento, significaba no tener testigos. Estuve de acuerdo con la dulzura de una abuela ingenua, pero mientras terminaban y después del desayuno, repasaba mentalmente cada detalle de mi propio plan. Había pasado la madrugada despierto, sin por miedo, pero organizando cada movimiento que haría a partir de ese momento. Tenía todo listo en mi teléfono: números de emergencia, capturas de pantalla de todas mis cuentas, grabadora de voz activada. Nos subimos al coche alquilado sobre las 10 de la mañana. Michael conducía con falsa confianza. Alguien que cree tenerlo todo bajo control. Linda estaba consultando un mapa en su teléfono, dándole indicaciones para llegar a ese lugar especial que habían elegido. Me senté atrás con Stella, quien permaneció extrañamente silenciosa, jugueteando nerviosamente con sus pulseras. Abuela, me susurró Stella, cuando los padres estaban distraídos, discutiendo sobre la ruta. Anoche escuché a mamá y papá hablando, y ella no pudo terminar la frase pero sus ojos me dijeron todo lo que necesitaba saber. Mi nieta había escuchado la misma conversación que yo. El miedo en su rostro me rompió el corazón. Le apreté la mano suavemente y le sonreí. Todo va a estar bien, mi amor. La abuela sabe cuidarse sola. Stella sentí, pero vi una lágrima silenciosa rodar por su mejilla. Sabía lo que estaba a punto de suceder, pero era solo una niña atrapada entre la lealtad a sus padres y el amor por su abuela. El viaje se sintió más largo de lo habitual. Salimos a carretera principal y giró hacia caminos secundarios, luego hacia caminos de tierra que levantaron polvo alrededor del autón. Los árboles se hicieron más densos, las casas más escasas, hasta que finalmente no quedó nada más que vegetación silvestre y silencio. Linda constantemente miró su teléfono y asintió con satisfacción. Perfecto. No hay señal aquí. Será una conversación muy privada. Finalmente nos detuvimos en un claro, junto a lo que parecía una vieja gasolinera abandonada. Estación. El lugar estaba desolado.
con maleza creciendo entre las bombas oxidadas y ventanas rotas que reflejaban fragmentos del cielo como ojos ciegos. Linda y Michael salieron del auto con una energía extraña, como actores finalmente, llegando al escenario principal de su obra. Vamos, Jane, dijo Linda en esa voz melosa que ahora me daba náuseas. Caminemos un poco, necesitamos un poco de aire fresco para esta conversación tan importante. Michael sacó una carpeta del auto, la misma carpeta llena de los papeles que Linda había traído a mi casa hacía semanas. Stella se quedó en el coche, pero la vi por el retrovisor limpiándose, me rompieron las lágrimas. Mi corazón se rompió por ella, porque sabía que estaba a punto de perder a sus padres de una manera que nunca podría ver. Perdida, imagine. Caminamos hasta una zona donde había unas rocas grandes que podrían servir como asientos improvisados. Linda saqué una manta que había traído para que estuviera más cómoda, pero sabía que todo era para escenificar su gran momento. El silencio del lugar era absoluto, roto, solo por el sonido del viento entre las hojas secas. Bueno, Jane, Michael empezó a sentarse frente a mí, con la carpeta en las manos. Es hora de que hablemos en serio sobre tu y tu acción. Linda se sentó a su lado, y por primera vez en todo el viaje, las máscaras empezaron a caer. Ya no había sonrisas falsas, ni palabras dulces. Su situación financiera nos preocupa mucho. Linda continuó en un tono completamente diferente. Más frío, más directo. A una mujer de tu edad, con tanto dinero viviendo sola. Es peligroso. Hay mucha gente mala que se aprovecha de un anciano, en la ironía de sus palabras. Me habría hecho reír si el momento no hubiera sido tan siniestro. Michael abrió la carpeta y extiende los documentos sobre la manta. Poderes notarios, transferencias bancarias, cambios de beneficiario, todo estaba ahí, esperando mi firma. Mamá, necesitas... pa reafirmar estos papeles. Es por tu propio bien, para protegerte. Su voz sonaba ensayo mecánico. Los miré a ambos en silencio durante un largo rato. Linda tamborileaba con sus uñas rojas contra su bolso. Michael evitó mi mirada. El viento se movió las hojas secas que nos rodeaban. Susurraron como una advertencia. Entonces, saqué mi teléfono. Antes de firmar, Nadal lo dijo con una calma que me sorprendió, incluso a mí. Necesito hacer una llamada. Linda se puso rígida al ver mi teléfono. Jane, querida, aquí no hay señal, dijo con una risa nerviosa que sonaba como cristales rotos. Ya lo comprobamos. Es mejor que nos centremos en esta conversación tan importante, pero ya había marcado el número. Y para su horror, la llamada se conectó perfectamente. Señor Roberts, ¿soy Jane Miller? Sí, la misma cuyo testamento actualizamos la semana pasada. El rostro de Michael se ensombreció. Linda intentó arrebatarme el teléfono, pero me alejé con una agilidad que ellos desconocían. Todavía lo tenía. Estoy aquí con mi hijo y mi nuera, que insisten en que firme algunos documentos. ¿Podría explicarles la situación legal actual de mis bienes? Puse el teléfono en altavoz y en la voz del señor Roberts llenó ese lugar desolado como un trueno en señora Miller. ¿Cómo acordamos? Usted mantiene el control total. Todos sus bienes. Cualquier documento que se le presente sin mi supervisión carecería de validez legal. John han grabado nuestras conversaciones donde expresan sus sospechas sobre posibles intentos de fraude por parte de familiares a miembros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Linda había perdido todo el color en su rostro. Michael miró los papeles como si hubieran cobrado vida. Gracias, señor Roberts, lo mantendré informado. Colgué y los miré con una tranquilidad que había estado cultivando durante semanas. ¿De verdad crees que fui tan ingenuo? Pregunté mientras guardaba mi teléfono. ¿Creías que una mujer que construyó un negocio desde cero, que crió a un hijo sola después de enviudar, que sobrevivió a las crisis económicas y traiciones, no se daría cuenta de tu pequeño acto? Linda fue la primera en reaccionar, y su amorosa nuera la máscara se desmoronó por completo. Vieja estúpida, susurró en un tono
una voz que nunca antes había usado delante de mí. ¿Vas a firmar estos papeles ahora mismo? ¿O vas? ¿Te arrepientes? Te trajimos aquí porque no tienes otra opción. Michael asintió con su verdadero rostro, emergiendo como una serpiente, mudando su piel. Mamá, no seas difícil. Nadie va a venir. Te puedo ayudar aquí. No hay casas, ni teléfonos, ni nada. O firmas, o te quedas aquí hasta que cambies tu .mt. Me levanté lentamente de la manta, sacudiendo las hojas secas de mi vestido. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Dije, mirándolos alternativamente a los ojos. No es que quieran robarme, es que realmente creíste que era tan tonto como para caer en tu trampa. Saqué mi teléfono de nuevo y les mostré la pantalla. Esta llamada se ha estado grabando desde que llegamos. Tus amenazas, tu plan de abandonarme, está documentado. Linda intentó robarme el teléfono otra vez, pero ya había enviado la grabación a 3 contactos diferentes. Además, seguí caminando hacia el coche, donde Stella nos observaba con lágrimas en los ojos. ¿De verdad creías vendría a un lugar aislado sin tomar precauciones? El señor Roberts sabe exactamente dónde estamos. Si yo no regrese ni confirme que estoy bien en una hora, se pondrá en contacto con las autoridades. Michael corrió tras de mí. Mamá, no tiene por qué ser así. Podemos hablar, podemos llegar a un acuerdo. Pero su voz había perdido toda autoridad. Ahora era el niño asustado que recordaba de su infancia, cuando lo pillaba tirado. Obviari, sus calificaciones escolares. El único acuerdo posible, dije, deteniéndome antes de llegar al auto. ¿Eres tú? Llévame de vuelta al hotel ahora mismo. Empaca tus cosas y desaparece de mi vida para siempre. Linda se acercó a sus ojos lleno de rabia. ¿Y si nos negamos, qué tal si te dejamos aquí tal como lo planeamos? Sonreí, por primera vez en mi vida andía. Una sonrisa que aprendí de mi madre cuando se enfrentó a cobradores abusivos en tiempos difíciles. Entonces, voy a descubrir que se siente estar completamente arruinado en un lugar extraño. Saqué mi teléfono de nuevo y abrí mi aplicación bancaria. ¿Ves la tarjeta dorada que usaste ayer en el hotel, Linda? Es una tarjeta de usuario autorizado en mi .cu, que puedo cancelar con un solo clic. Sus ojos se abrieron de par en par al comprender las implicaciones. El coche está alquilado con mi tarjeta de crédito. Las habitaciones de hotel están reservadas a mi nombre. Los vuelos de regreso están pagados con mi dinero, Jane. A Michael Pault. No harías eso. Somos tu familia. Mi familia no me habría traído a un lugar aislado para amenazarme y robarme. Respondí con una firmeza que venía de lo más profundo de mi alma. Mi familia no habría planeado. Abandonaste en un camino oscuro. Dejaste de ser mi familia en el momento en que decidiste que mi dinero era más importante que mi B y en estar. Linda gritó con una frustración que ya no podía contener. Eres una vieja egoísta. Todo eso de todos modos. ¿El dinero será nuestro? Cuando mueras. Solo estamos acelerando lo inevitable. Exactamente, dije, caminando a la puerta del coche. Iba a ser tuyo, en pasado. Pork Anosh. Mientras planeabas abandonarme, cambié mi testamento. Stella será mi única heredera cuando cumpla 25 años. Hasta entonces, todo irá a la caridad. El silencio que siguió fue como una tumba. Michael se desplomó sobre las rocas. Habían esparcido sus documentos inútiles. Linda empezó a llorar, pero ellos no eran lágrimas de remordimiento, eran lágrimas de pura rabia. Avery, el coach, puerta donde Stella me esperaba. Vamos, mi amor, le dije a mi nieta, es hora de que conozcas a tu verdadera familia. Stella me abrazó en el momento en que subí al auto. Sus lágrimas empaparon mi blusa mientras temblaba, como una hoja en medio de una tormenta. Abuela, lo siento mucho. Sollozó contra mi hombro. Sabía que algo malo iba a pasar, pero no sabía cómo advertirte sin traicionar a mis padres. Acaricié el cabello con la ternura que tenía reservada para ella desde que nació, sintiendo mi dolor por esta inocente criatura, una niña atrapada
en medio de la avaricia de sus padres. No tienes nada de qué disculparte, mi dulce niña, le dije. Susurraron mientras Linda y Michael discutían fuera del coche, sus voces cada vez más fuertes. Eres el único quien mantuvo tu corazón puro a través de todo esto. Stella se apartó de mí y me miró con esos ojos que había heredado de su abuelo, llenos de una sabiduría prematura de que la situación la impuso. ¿Es cierto lo que dijiste sobre el testamento?, preguntó en un tono con voz temblorosa. ¿De verdad me lo dejas todo a mí? Tomé sus manos en míos, sintiendo lo fríos que estaban a pesar del calor del día. Es cierto, pero yo espero que lo entiendas. No se trata solo del dinero, se trata de preservar los valores de tu bisabuela. Enseñaron. Las mismas que intenté inculcarle a tu padre y que él decidió olvidar. Afuera, Linda empezó a golpear las ventanillas del coche. Stella, sal de ahí, ahora mismo. Esa vieja manipuladora te está llenando el estómago. Se avesa con mentiras. Su rostro estaba retorcido por una rabia que la hacía irreconocible. A Michael intentó calmarla, pero pude ver en sus gestos que él también estaba desesperado. Arranqué el coche con las llaves que habían dejado en el encendido, confiados en que no sabría conducir o no me atrevería a dejarlas, aunque poco conocían a la mujer que había conducido camiones de reparto cuando el negocio familiar lo requería. Abuela, ¿qué son chejes?, preguntó Stella, mientras ajustaba los espejos con la precisión de quien lleva conduciendo en décadas. Lo que debió hacerse hace mucho tiempo, mi amor, protegiéndonos a ambos. Bajé la ventanilla justo. Es suficiente para que Linda y Michael me oigan. Tienes dos opciones, grité por encima del sonido del motor. Puedes caminar hasta la carretera principal y buscar ayuda, o quedarte aquí y reflexionar sobre tus decisiones. Por cierto, Stella y yo nos vamos. Linda se aferró a la manija de la puerta como una mujer desesperada. No puedes llevarte. Mi hija es menor de edad. Te demandaré por secuestro. Pero su amenaza sonó hueco, incluso para ella. Stella habló desde el asiento del copiloto, con una voz que sonaba más madura que sus 17 años. Debería permitir. Mamá, papá, dijo, mirándolos a través del cristal. Yo elegiste ir con la abuela. Intentaste hacerle daño a la única persona que nos ama de verdad. Unconditional man. Las palabras de mi nieta fueron como dagas para Linda, quien finalmente soltó el mango y dio un paso atrás como si él en el coche estaba en llamas. Puse el coche en marcha y empezamos a alejarnos lentamente por el camino polvoriento. En el retrovisor vi a Linda corriendo detrás de nosotros, gritando incoherentemente, mientras Michael permanecía inmóvil entre los papeles esparcidos en que el viento empezaba a llevársela. Fue una imagen que quedaría grabada en mi memoria para siempre. Mi depredadores reducidos a lo que realmente eran, gente desesperada y vacía, sin mi dinero para mantenerlos. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vas, abuela?, preguntó Stella mientras regresaba a la carretera principal. Primero, vamos a buscar nuestras cosas desde el hotel, respondí, sintiendo que la tensión de las últimas semanas finalmente comenzaba a abandonar mis hombros. Entonces, cancelarán sus habitaciones y vuelos de regreso. Que encuentren su propio camino a casa. Durante el viaje de regreso, Stella me contó todo lo que había observado durante las últimas semanas, cómo Linda había estado fotografiando documentos en mi casa, cómo habían estado ensayando conversaciones sobre mi deterioro mental, cómo habían planeado usar mis propias palabras sobre sintiéndose sola para justificar su toma de posesión. Mi nieta había sido testigo silenciosa de cada acción de sus padres. O verme cargando con el peso de ese terrible conocimiento. ¿Por qué no me dijiste nada antes?, pregunté mientras entró al estacionamiento del hotel. Stella bajó la mirada avergonzada. Porque son mis padres. Abuela, pensé que tal vez era mal interpretando cosas que tal vez realmente estaban preocupados por ti. Su voz se quebró al final de la oración. My amor, dije, deteniéndome antes de bajar del auto. Lo que acabas de decir ante enseñará la lección más importante de tu vida. La verdadera familia
no es la que comparte tu sangre, es quien respeta tu dignidad. Recuérdalo siempre. Nosotros entraron al hotel tomadas de la mano como dos generaciones de mujeres que habían sobrevivido a una traición. La recepción a nivel personal nos recibió con sonrisas profesionales, sin saber que estaban presenciando el momento en que una abuela y su nieta se convirtió en la única aliada verdadera que tendrían en el mundo. Mientras subíamos en el ascensor a nuestras habitaciones, Stella me preguntó en voz muy baja: Ana abuela, ¿crees que mamá y papá estarán bien? ¿Alguna vez entendiste lo que hicieron mal? La miré a través del reflejo en las puertas metálicas del ascensor y vi en ella mis ojos tenían la misma esperanza que había albergado durante años. No lo sé, mi dulce niña, dije y respondió honestamente, pero ya no es nuestra responsabilidad enseñarles. Llegamos a nuestras habitaciones y comencé a empacar con la eficiencia de quien ha tomado una decisión definitiva. Cada pieza de la ropa que doblé, cada objeto que empaqué, se sintió como un pequeño acto de liberación. Stella me ayudó en silencio, pero pude ver en sus movimientos la confusión de una adolescente que acaba de ver a sus padres. Revelar su verdadera naturaleza. Bajé a la recepción con mi maleta y pregunté al gerente me acompañe a un área privada. Necesito cancelar 2 habitaciones y realizar algunos cambios en los métodos de pago. Lo expliqué con la calma de quien tenía todo planeado. Ann, un hombre, un señor de mediana edad con gafas, me escuchó atentamente mientras le explicaba que había un problema familiar y que 2 de los invitados ya no serían responsables de ningún gasto. También necesito cancelar todos los gastos adicionales. Las tarjetas asociadas a mi cuenta. Continué mientras sacaba mi teléfono para llamar al banco. Es una tarjeta de seguridad familiar. Dida. El gerente asintió con discreción profesional, aunque pude ver la curiosidad en sus ojos. En hoteles como este, seguramente había visto a muchos familiares en dramas mientras hacía las llamadas necesarias. Oí el sonido de un coche llegando al estacionamiento. A través de desde la ventana del vestíbulo, vi un taxi destartalado del que bajaron Linda y Michael, ambos cubiertos de polvo y con expresiones de furia absoluta. Linda caminaba con una ligera cojera, probablemente por intentar correr en el camino rocoso con tacones. Señora, me dijo el gerente después de terminar el papeleo, los demás huéspedes acaban de llegar. ¿Necesitas algo más? ¿Qué hacer antes de que aparezcan? Sonreí con una calma que me sorprendió incluso a mí. Por favor, informarles que sus habitaciones han sido canceladas y ya no están autorizados a cobrarme gastos.cu en tan si desean continuar su estancia. Deberán realizar sus propias reservas y pagos. En ese momento habían llegado Linda y Michael irrumpieron en el vestíbulo como una tormenta, con la ropa despeinada y las caras destrozadas, enmarcado por el paseo bajo el sol. Linda se dirigió directamente hacia mí, con una agresividad que hizo que otros invitados se volvieran mirar. ¿Dónde está mi hija?, preguntó en voz alta, sin importarle la escena que estaba causando. Stella está a salvo, respondí sin perder la compostura, y ha decidido, por voluntad propia, quedarse conmigo. Michael intentó un enfoque diferente, acercándose con las manos extendidas, como si fuera a abrazarme. Mamá, por favor, hablemos. Calma. Todos estamos molestos, pero somos familia. La familia no abandona a sus miembros en caminos oscuros, respondí, evitando su falso abrazo. La familia no planea robos ni amenaza a sus mayores. Linda perdió lo último que quedaba de su compostura. Nasra Base, los dejaste sin dinero, sin coche, en medio de la nada. Te di exactamente lo que me ibas a dar, repliqué mientras el gerente del hotel se acercaba discretamente, claramente preparado para intervenir si la situación se agrava. La diferencia es que tú mereces estar solo e indefenso. No low highs. Stella apareció en ese momento, bajando por las escaleras con su propia maleta. La imagen de mi nieta caminando hacia nosotros, con tranquila determinación, era como ver una versión joven de mí. Linda corrió hacia ella. Stella, dile a esta loca, volverás con nosotros inmediatamente. Pero mi nieta se detuvo a mitad de las escaleras
y habló con una voz que resonó por todo el vestíbulo. Mamá, papá, oí que planeaban hacer daño a la abuela Ante. Oí hablar de ella como si ya estuviera muerta. Theo y Ian decidió abandonarla para robarle. Cada palabra era como una bofetada para Linda y Michael. Stella, no lo entiendes, en toda la situación. Michael lo intentó explicarlo, pero su hija lo interrumpió con una madurez que me llenó de orgullo y dolor. Lo entiendo perfectamente. Entiendo que elegiste el dinero antes que amor. Entiendo que estuvieras dispuesto a traumatizar a tu propia madre para conseguir lo que querías. Linda intentó una última vez. Un recurso desesperado. Esto es manipulación. Esa anciana está envenenando a mi hija. C o entre nosotros. Pero incluso, mientras gritaba, pude ver en sus ojos que sabía que había perdido no solo mi dinero, sino también a su hija, su dignidad y cualquier posibilidad de redención. El gerente del hotel finalmente intervino. Señora, tengo que pedirles que bajen la voz o que continúen esta conversación en otro lugar. ¿Están molestando a los demás huéspedes? Linda lo miró con desprecio, pero Michael tuvo la decencia de parecer avergonzado. No te preocupes, le dije al gerente y a los demás invitados que observaban discretamente. Nos vamos. Tomé la mano de Stella y caminamos hacia la salida. Linda nos siguió, gritando amenazas legales, promesas de de demanda, jurando que esto no había terminado. En la puerta del hotel me detuve y me volví hacia ellos una última vez. Linda, Michael, dije con una voz que transmitía décadas de experiencia y sabiduría. Vas a tener mucho tiempo para reflexionar sobre tus decisiones. Espero que finalmente entiendas que el amor verdadero no tiene precio y que al intentar ponerle uno, perdí lo único que realmente importaba. Michael dio un paso hacia mí y por un momento, en ese momento vi un destello del niño que había criado. Mamá, no hay forma de arreglarlo. Esto, se le quebró un poco la voz, y casi sentí pena por él. Casi, hijo, dije, con una tristeza que venía de lo más profundo de mi corazón. No quisiste arreglar nada cuando tuviste la oportunidad. Quisiste tomar por la fuerza lo que nunca habías ganado con amor. Dejamos el hotel, y me subí al coche que había alquilado, a mi nombre. Detrás de nosotros, Linda seguía gritando, pero sus palabras se perdieron en el viento, como hojas secas. Stella y yo nos subimos al coche en silencio, y cuando lo arranqué, empezamos a alejarnos. Vi, en el espejo retrovisor, a mi antigua familia, de pie, en la entrada del hotel, reducida a dos figuras solitarias sin dinero, sin transporte y sin dignidad. Por primera vez en meses, respiré hondo y sentí algo así como la paz. Condujimos durante 2 horas en un cómodo silencio. Antes de que Stella finalmente preguntara dónde estábamos en el paisaje, había cambiado de la costa tropical a verdes, montañas salpicadas de pequeños pueblos coloniales que parecía sacado de una postal. Hay un lugar que tu abuelo y yo descubrimos hace muchos años, le expliqué a Ann, al tomar un camino sinuoso, una pequeña posada familiar donde nadie N o S molestan mientras decidimos qué hacer con nuestras vidas. El Serenity Inn apareció ante nosotros como un oasis después de tantas horas de tensión. Era un viejo edificio de adobe y tejas rojas, rodeado junto a jardines llenos de bugambilias, y el aroma a jazmín flotaba en el aire de la tarde. La mujer que nos recibió, una mujer robusta, de unos 50 años, con una sonrisa genuina, nos trató como si estuviéramos esperando invitados, en lugar de refugiados de un drama familiar. ¿Necesitarás separar o conectar habitaciones?, preguntó, comprobando la disponibilidad en un libro de registro antiguo. No es una computadora moderna. ¿Conectándome? Por favor, respondí, sintiendo a Stella relajarse a mi lado. Mi nieta y yo necesitamos estar cerca una de la otra por un tiempo. Esa noche cenamos en la terraza de la posada bajo linternas de papel que se mecían suavemente con la brisa de la montaña. Stella había recuperado un poco de color en sus mejillas, y por primera vez en todo el día,
Sonrió cuando la camarera le trajo una comida especial de la casa. Postre. Abuela, dijo, mientras compartíamos un flan casero. ¿Crees que hiciste lo correcto al elegir quedarte contigo, mi amor? Respondí, tomándole la mano a él otro lado de la mesa. Lo que hiciste fue priorizar el respeto sobre la conveniencia. Tú elegí el amor verdadero por encima de la comodidad. Esas siempre son las decisiones correctas, incluso cuando son las más difíciles. Stella asintió, pero ver en sus ojos que todavía luchaba con la culpa de haber traicionado a sus padres. En los siguientes días, establecimos una rutina que nos ayudó a ambos a sanar. Desayunábamos temprano en el jardín, caminábamos los senderos de la montaña, y por las tardes nos sentábamos en la biblioteca de la posada, donde Stella hacía sus tareas escolares que tenía descargué en línea, y leí libros que no había tenido tiempo de disfrutar en años. Fue durante una de esas tardes tranquilas que mi teléfono comenzó a sonar. Linda y Michael habían logrado regresar a la ciudad y ahora estaban lanzando su contraataque. Las llamadas llegaron una tras otro. Amenazas legales, peticiones desesperadas, intentos de manipulación emocional. Mamá, Stella, falta a la escuela. La estás alejando de su vida normal. La voz de Michael decía, en una de las mensajes de voz. Stella escuchó algunos de estos mensajes, y su rostro se ensombreció. Abuela, quizás debería regresar. No quiero causarte problemas legales, pero ya hablé con el señor Roberts, quien me había asegurado que, como abuela, tenía derechos legales, especialmente considerando que Stella había expresado voluntariamente su deseo de estar conmigo, y que había grabaciones de sus padres planeando actividades fraudulentas. La única legal el problema que van a tener es si continúan acosándonos, le aseguré a mi nieta mientras bloqueaba el de Linda y los números de Michael. Además, estás estudiando, estás a salvo, y estás aprendiendo más sobre la vida en estas semanas que en años de vivir con esa toxicidad. Una mañana, mientras desayunábamos en el jardín, Stella me hizo la pregunta que había estado evitando desde que salimos del hotel en la costa. Abuela, ¿de verdad vas a dejar que mamá y papá se queden sin nada? Su voz no contenía juicio, solo curiosidad genuina sobre mis intenciones. Dejé mi taza de café sobre la mesa y miré las montañas que se extendían en la distancia. A mi amor. Lo que hice fue proteger lo que era mío por derecho. Todavía tienen sus empleos, sus habilidades, su juventud. Lo que perdieron fue el fácil acceso al dinero que nunca logren. Hice una pausa antes de continuar, pero sí demuestran que han cambiado realmente, que entienden lo que hicieron mal. Tal vez en el futuro puedo reconsiderar algunas cosas. Stella asintió lentamente. ¿Y yo qué? Lo haré. ¿Podré volver a ver a mis padres? La pregunta me rompió el corazón porque reconocí en él el mismo dilema que yo había enfrentado, el amor a la familia versus la necesidad de protegerse de su toxicidad, aun cuando cumplas 18 años en unos meses. Te lo expliqué cuidadosamente, serás mayor de edad y podrás tomar tus propias decisiones. Sí, para entonces, tus padres han reflexionado y realmente se han vivido, si han buscado ayuda profesional para entender por qué estaban dispuestos a lastimar a su propia familia por dinero, entonces puedes decidir si quieres reconstruir una relación con ellos. Y mientras tanto, ella preguntó con una madurez que a mí impresionaba cada día más. Mientras tanto respondí, sintiéndome firme, la determinación se instaló en mi pecho. Vas a vivir conmigo. Vas a terminar la escuela, vas a ir a universidad y aprenderás que eres valioso por quien eres, no por lo que puedes dar a los demás. Eso por la tarde, mientras Stella estudiaba en la biblioteca, yo caminaba solo por los jardines de la posada, reflexionando sobre las decisiones que había tomado. No había sido fácil cortar lazos con mi hijo, pero no había sido fácil criarlo sola después de enviudar, o reconstruir mi vida después de cada crisis. Las mujeres de mi generación habían aprendido que a veces el amor verdadero requiere decisiones difíciles. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Dun,
Número desconocido. Era Linda escribiendo desde otro teléfono porque había bloqueado el suyo en Jane. Por favor, solo queremos hablar. Michael está muy deprimido. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Leí el mensaje sintiendo la punzada de culpa que esperaba. En cambio, sentí una claridad cristalina sobre lo que tenía que hacer. No, respondí al mensaje. En cambio, me senté en un banco bajo un árbol de mango y llamé al señor Roberts. Se aseguró de que todos los documentos legales estuvieran en orden y de que Stella estuviera completamente protegida. Cuando Joan, al terminar la llamada, respiré hondo, como un montañero puro, y sonreí. Por primera vez en años, no tenía miedo, lo que el futuro podría traer. 2 semanas después de nuestra llegada al Serenity Inn, la tranquilidad se rompió de la manera más inesperada. Estaba regando las plantas del pequeño jardín que el dueño me había permitido cuidar cuando oí el sonido de un coche subiendo por el camino de grava. No era raro que llegaran nuevos huéspedes, pero el sonido del motor, me hizo levantar la vista con aprensión. Linda y Michael no salieron de un coche de alquiler, pero no eran las mismas personas que había visto en el vestíbulo del hotel costero. Linda había perdido peso. Su ropa estaba arrugada y su cabello, antaño siempre perfectamente peinado, colgaba sin vida alrededor de su rostro demacrado. Michael caminaba con los hombros hundidos, como si llevara un peso invisible que lo aplastaba. Abajo, en el suelo, mamá, gritó Michael desde el estacionamiento, necesitamos hablar con tú, por favor. Solo 5 minutos. Su voz sonaba entrecortada, muy diferente del tono calculador que había usado en esa ocasión. En carretera desolada. Linda se quedó junto al coche, como si temiera acercarse. Stella apareció en la terraza de la posada, claramente alertado por las voces. Nuestras miradas se cruzaron y pude ver el conflicto interno, destrozándola. A pesar de todo lo que había presenciado, seguían siendo sus padres. ¿Quieres que hable con él? Me preguntó con una madurez que me rompía el corazón cada día. It's your decision, mi amor, respondí, sentándome la regadera junto a la bugambilia. Pero si decides hacerlo, estaré ahí mismo en tu lado. Stella asintió y juntos caminamos hacia donde Linda y Michael esperábamos. Stella, mi niña, dijo Linda con voz temblorosa. Sosteniéndola, extendió los brazos hacia su hija. Pero Stella no corrió hacia ella, como lo había hecho durante toda su infancia. En cambio, se mantuvo firme a su lado, a mi lado, tomando mi mano, en un gesto de solidaridad que hablaba más fuerte que cualquier palabra. Hola, mamá. Hola, papá, dijo Stella con una frialdad que claramente sorprendió en ellos. ¿Cómo nos encontraron? Michael miró al suelo antes de responder. Contratamos a un investigador privado. Sabía que tenías que estar en algún lugar con tu abuela. ¿Gastaste dinero? No tienes que encontrarme. Stella observó con una revelación que me llenó de orgullo, en lugar de usarla para reflexionar sobre por qué me fui en primer lugar. Linda se estremeció ante las palabras de su hija. Escucha, dije finalmente, puedes hablar, pero será aquí, en público, con testigos. No permitiré que manipules a Stella en privado. El dueño, la señora Rosa, de la posada, se había presentado discretamente en la entrada, claramente dispuesta a intervenir si la situación empeoraba. Lo requirió. Linda fue la primera en hablar, y su voz tembló con una emoción que parecía genuina. Jane, estos han sido los peores días de nuestras vidas. Perdimos nuestros trabajos porque no pudimos regresar a tiempo. El banco está amenazando con embargar nuestra casa. Stella, se le quebró la voz. Stella, la habitación está exactamente como la dejaste. Cada noche miro tu cama vacía y me doy cuenta de lo que perdimos. Michael se hizo cargo, y pude ver lágrimas de verdad en sus ojos. Mamá, sé que lo que hicimos fue imperdonable. No tengo excusas. Dejé que la presión financiera y la codicia me convierten en alguien que no reconozco. Traicioné todo lo que me enseñaste sobre la familia y el respeto. ¿Y qué esperas que haga con esta información? Pregunté, sin dejar que la emoción nublara mi juicio. Lo siento por ti. Olvida que te llevaste. Me llevaron a un lugar aislado
para amenazarme y robarme, sollozó Linda abiertamente. Pero yo aprendí a distinguir entre lágrimas de remordimiento y lágrimas de autocompasión. No esperamos que nos perdones de inmediato, dijo Michael, pero esperamos que nos des la oportunidad de demostrar que podemos cambiar. Hemos comenzado la terapia familiar yo. Tengo los recibos aquí mismo. Sacó varios papeles arrugados de su bolsillo. También hemos hablado con un asesor financiero, un consejero, para aprender a administrar mejor nuestras finanzas sin depender de nadie más. Estela habló por primera vez. Ha pasado tiempo desde los saludos iniciales. Why yo show. Esperas que venga de vuelta como si nada hubiera pasado, como si no te hubiera oído planeando abandonar a mi abuela en la carretera. Su voz se endurecieron con cada palabra, como si no viera sus verdaderos rostros cuando creían haber ganado. Linda dio un paso adelante, pero se detuvo cuando Stella retrocedió instintivamente. Mi amor, entendemos que necesitas tiempo. No vinimos aquí para exigirte que regreses de inmediato. Vinimos a rogar por una oportunidad de reconstruir lo que destruimos. Reconstruir lleva tiempo. Intervine, sentí que era hora de establecer límites claros y requiere cambios reales, no solo palabras bonitas cuando las cosas se ponen difíciles. Miré a Michael directamente a los ojos. Hijo, durante 40 años te di todo lo que necesitabas. Pagué tu educación, te ayudé con la casa, te presté dinero cuando Linda perdió ... Su trabajo el año pasado, y su agradecimiento fue planear robarme. Bueno, no hay justificación para lo que hicimos, admitió Michael. Pero mamá, estábamos desesperados. Las deudas de tarjetas de crédito, la casa, pagos, gastos de Stella, todo se salió de control. Linda asintió vigorosamente. Pensamos que si tuviéramos acceso a tu dinero, podríamos arreglar todo rápidamente y luego pagarte. ¿Pagar? Pregunté. Repitió con incredulidad. Ibas a devolverme mi propia herencia después de robármela. Ibas a pedirme ... permiso para usar mi dinero después de quitarme la capacidad legal de decir no. El silencio que siguió fue ensordecedor. Stella se aclaró la garganta. Mamá, papá, yo quiero que entiendas algo. La abuela no me retiene aquí contra mi voluntad. Estoy aquí porque esta es la primera vez que en un momento de mi vida en el que me sentí completamente segura y valorada por quien soy, no por lo que puedo aportar a los demás. Stella tiene razón. Continué, puedes recibir toda la terapia del mundo, pero hasta que entiendas que el amor no se negocia y la familia ... o se extorsiona, no hay base para reconstruir nada. Miro hacia el montaña, que se alzaba tras la posada. Cuando eres capaz de amarnos incondicionalmente, sin intenciones ocultas, sin planes, para beneficio personal, entonces podemos hablar de segundas oportunidades. Linda y Michael se miraron y pude ver que finalmente comprendían la magnitud de lo que habían perdido. No era solo dinero, no, era solo el acceso a una herencia futura, era la confianza, el respeto y el amor incondicional de las dos mujeres más importantes de sus vidas. ¿Cuánto tiempo necesitas? Tanto tiempo como según sea necesario, respondí, y tal vez nunca será suficiente. 6 meses después, yo estaba en el jardín de mi nuevo hogar, una pequeña propiedad que había comprado en las afueras de la ciudad, donde Stella y yo había encontrado la paz. Era domingo por la mañana, y el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aroma de las jardineras había plantado junto a la ventana de la cocina. Stella estaba en la universidad estudiando psicología, motivada por todo lo que habíamos pasado juntos. El timbre interrumpió mi rutina matutina. Al abrir, encontré a Linda y Michael. Estaban de pie en mi porche, pero eran personas completamente diferentes a las que había visto hace 6 meses. Linda había recuperado un peso saludable. Su cabello brillaba y sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Michael quedó de pie con la espalda recta, las manos firmes, y por primera vez en mucho tiempo me miró directamente a los ojos. Hola, mamá, dijo Michael con voz tranquila. Sabemos que no nos esperabas y lo respetaremos
si no quieres hablar. Linda asintió a su lado. Solo ... Quería traerte esto, agregó Linda, extendiendo una carta sellada. Es una disculpa formal, pero también es algo más. Tomé la carta con curiosidad y los invité a sentarse en las sillas de mimbre en el porche, pero mantuve cierta distancia. ¿Cómo supo dónde vivo ahora? El señor Roberts nos dio su dirección. Michael respondió, pero solo después de completar el programa de terapia familiar de 6 meses y mostrarle los cambios que han hecho. La carta contenía mucho más que disculpas. Era un plan detallado de cómo habían reestructurado completamente sus vidas. Habían vendido la casa grande que no podían pagar y se mudaron a un apartamento modesto. Linda había encontrado un trabajo a tiempo parcial y estudiaba contabilidad en línea. Michael había aceptado un puesto con menor salario, pero sin la presión que lo había llevado a tomar decisiones desesperadas. También incluimos los informes de nuestras terapeutas. Linda explicó, no esperamos que confíes en nuestras palabras después de lo que hicimos. Su voz era diferente, más madura sin esa dulzura artificial que había usado durante años para manipular situaciones. Leí cada página en silencio, mientras esperaban pacientemente. Los informes de los profesionales fueron claros. Habían trabajado mucho para comprender las raíces de su comportamiento. Linda había descubierto que su obsesión por el estatus financiero provenía de una infancia de dificultades que nunca había procesado. Michael había enfrentado su tendencia. Veía el dinero como la solución a todos los problemas. Una perspectiva distorsionada que había desarrollado tras la muerte de su padre. ¿Y qué esperas de mí ahora?, pregunté, cerrando la carpeta. Nada, Michael, respondió de inmediato. No esperamos un perdón inmediato. No esperamos que cambies tu testamento. No esperamos tener acceso a su dinero. Solo esperamos tener la oportunidad de reconstruir una relación con el tiempo. Si usted decide, es posible. Linda se inclinó hacia adelante en su silla. Jane, durante estos meses he comprendido algo que nunca antes había comprendido. Anne no te respetaba como persona, te veía como un recurso. Anne, su voz se quebró levemente. Nunca valoré tus sacrificios, tu inteligencia, tu fuerza. Te reduje a una fuente de dinero, y me siento profundamente avergonzado. Y yo, añadió Michael, nunca me convertí realmente en un hombre independiente. Seguía esperando que mi madre resolviera mis problemas, como cuando era niño. Eso no era justo para ti. Y Anne tampoco era digno de mí. Hubo una larga pausa, mientras procesaba sus palabras. Stella llegó en ese momento regresando a casa de la universidad, con sus libros bajo el brazo. Al ver a sus padres, su expresión permaneció neutral, pero pude ver un destello de esperanza en sus ojos. Hola, mamá. Hola, papá, dijo simplemente, sentándose en el escalón del porche. Hola, mi amor, respondió Linda con lágrimas en los ojos. ¿Cómo estás, Tusclay? Era una pregunta sencilla, pero llena de respeto por Stella. Autonomía, muy diferente a las exigencias y expectativas del pasado. Van Bean, respondió Stella, estoy especializada en terapia familiar. Quiero ayudar a otras familias a comunicarse mejor antes de que lleguen al punto en que llegamos. En sus palabras fueron como una daga suave para Linda y Michael, pero también llevaban una esperanza implícita. Me levanté de la silla y caminé hasta la barandilla del porche, mirando las montañas a lo lejos. Durante estos meses, finalmente di para reflexionar sobre muchas cosas. Recordé al niño que crié, Michael, antes de que la presión y la codicia lo cambiaran. He recordado a la joven que conocí cuando empezaste a salir con mi hijo, Linda, antes de que las preocupaciones financieras la endurecieran. John, me giré para enfrentarlos. No puedo fingir que lo que pasó no pasó. Me traicionaste de la manera más profunda posible, pero tampoco puedo ignorar que las personas pueden cambiar si realmente se comprometen con ello. Hayes, una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Voy a proponer algo, continué. Podemos empezar con reuniones como esta una vez al mes aquí, en terreno neutral. Reconstruiremos la confianza poco a poco, paso a paso. Así después de un año de estas reuniones,
Todos sentimos que hay una base sólida. Podremos considerar una relación más estrecha. A Linda y Michael la sintieron de inmediato. Eso es más de lo que merecemos, dijo Michael, y lo respetaremos plenamente, Anne, tus condiciones. Hay una condición más, añadí con firmeza. Nunca hablaremos de dinero, herencias, ni en testamentos ansí. Ese tema surge alguna vez. Estas reuniones terminan definitivamente. Ambos ellos asintieron vigorosamente. Estela se levantó y me abrazó. Gracias, abuela, dijo susurró en mi oído por darnos esta oportunidad, pero también por enseñarme que perdonar no significa olvidar. Ike, el amor verdadero requiere respeto mutuo. Mientras Linda y Michael se alejaban, me quedé en el porche con mi nieta, viendo la puesta de sol tras las montañas. No sabía si este segundo la suerte funcionaría, pero había aprendido que la esperanza, cuando se gestiona sabiamente, era diferente de la ingenuidad. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro parecía estar lleno de posibilidades en lugar de amenazas. Y eso, en sí mismo, era un punto 5 historia.